Vamos con nuestra situación número 2. Alicia obtuvo esta información como resultado de una encuesta aplicada a 48 danzantes en la festividad de la Virgen de la Candelaria 2020. Esta información lo vemos representado en la siguiente tabla. Por acá tenemos las edades y la frecuencia absoluta. Vemos que las edades están organizadas en intervalos. Nos piden determinar e interpretar la media, mediana y moda. Entonces vamos a empezar calculando la media. Recordemos que para la media, para datos agrupados, lo vamos a hallar multiplicando la frecuencia por la marca de clase sobre el total de datos, en la sumatoria en este caso. Vamos entonces, para poder completar la información, agregar una columna con la marca de clase, pues lo necesitamos, ¿no? Y también vamos a agregar una columna con el producto de la frecuencia por la marca de clase para facilitar luego nuestro trabajo. Hacemos eso entonces. Por aquí en la columna de marca de clase, recordemos que la marca de clase lo vamos a encontrar sumando el límite inferior más el límite superior sobre 2. Y eso es lo que hacemos por aquí. 14 más 19 entre 2 nos da 33 sobre 2 y eso es 16,5. La frecuencia absoluta que la hemos trasladado, y para tener acá el producto multiplicamos la frecuencia por la marca de clase, en este caso 16,5 por 6 y eso nos va a dar 99. No es lo mismo multiplicar FI por XI que XI por FI. Y igual vamos a hacer para cada uno de los intervalos. Por ejemplo, acá tenemos 24 más 29 entre 2. La marca de clase será 26,5. Por acá 34 más 39 entre 2, 36,5. Y acá tenemos la frecuencia. Y vamos multiplicando. 36,5 por 9 nos da 328,5. Por acá 46,5 por 4 nos da 186. Finalmente sumamos todos los valores y tenemos 1477 y ahora podemos reemplazar en nuestra fórmula. La media entonces es la sumatoria de las frecuencias por la marca de clase, que en este caso nos ha salido 1477 sobre el total de datos, que es 48. Por ahí tenemos entonces como resultado 30,77. De ahí, si hacemos el redondeo, será 31. Podemos concluir que la edad promedio aproximada de los danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria fue 31 años. Entonces calculamos ahí la media. Pero ¿qué más nos piden? La mediana. Para calcular la mediana vamos a agregar una columna con la frecuencia absoluta acumulada. Porque recordemos que en nuestra fórmula de la mediana nos dicen que es el límite inferior más n medios menos la frecuencia acumulada anterior, por eso es que por acá completo mi frecuencia acumulada, sobre la frecuencia actual por el ancho de clase. Entonces voy a completar mi tabla con la frecuencia absoluta. Por acá tenemos 6, hasta acá será 6 más 8, 14, 6 más 8 más 8, 22 y así vamos acumulando la frecuencia. Ahora se trata de que, como quiero la mediana en el total de datos, que es 48 sobre 2, que es 24, voy a buscar la mediana. Acuérdense que la mediana es el dato que se encuentra al centro de todo el conjunto de datos. Entonces, para eso me voy a apoyar con la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta, ¿dónde estará 24 o mayor que 24? En este caso, en la frecuencia acumulada tengo 6, 14, 22, por ahí todavía no está. Aquí en 28 en este caso es mayor que 24. Por lo tanto, aquí donde es mayor que 24 se encuentra el intervalo de clase de la mediana. Una vez localizado el intervalo de clase, recordemos aquí, me salió 24, debo buscar en la frecuencia acumulada donde hay 24 o más de 24 por aquí. Y aquí estará el intervalo de clase de la mediana. Una vez encontrado esto, voy a reemplazar en mi fórmula. En mi fórmula me dice límite inferior. Para eso encontré el intervalo. El límite inferior de ese intervalo es 29. Por acá tengo 29 más n medios. N medios, recuerden que es 24, 48 entre 2.
menos la frecuencia acumulada anterior. Esta es la frecuencia acumulada actual, la anterior será 22. Sobre la frecuencia actual, la frecuencia absoluta actual, que es 6. Por el ancho de clase lo encontramos acá en el intervalo. Lo podemos obtener restando. 19 menos 14, 5. Para cualquier intervalo. 29 menos 24, 5. El ancho de clase, el ancho del intervalo es 5. Por acá tenemos entonces 29 más, aquí es 24 menos 22 es 2. 2 por 5, 10. Entre 6, 1,666. De acá tenemos 29 más 1,66 es 30,66, que al redondeo es 30,7. De ahí podemos decir que la mediana es 30,7. Quiere decir que el 50% de los datos son mayores o iguales a 30,7 años. O también el 50% de los datos son menores o iguales a 30,7. Recordemos que la mediana nos da el 50% de la información. Veamos ahora la moda. Para la moda es más sencillo porque solamente trabajamos con la frecuencia absoluta. Recordemos que para la moda, en este caso para datos agrupados, vamos a obtenerlo con la siguiente fórmula. El límite inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por el ancho de clase. ¿Pero quién será delta 1? Delta 1 es la diferencia de la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Y delta 2 será la frecuencia absoluta menos la frecuencia, la frecuencia menos la frecuencia posterior. Vamos a reemplazar entonces esa fórmula nada más. Por acá tenemos que encontrar primero el intervalo modal. Y recordemos que la moda es el dato que más se repite, por lo tanto, en la frecuencia absoluta yo voy a buscar el mayor valor. En este caso será 9. Entonces, aquí estará el intervalo modal a la altura de 9. Ese intervalo será 34, 39. Ya tengo el intervalo modal. Tengo la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta anterior será 6 y la frecuencia absoluta posterior será 7. Ahora reemplazamos entonces. Será límite inferior, en este caso es 34 más delta 1, que para facilidad lo podemos hallar aquí. Delta 1, acuérdense que es la frecuencia absoluta menos la frecuencia anterior. En este caso será 9 menos la frecuencia anterior es 6. Y eso es 3. Delta 2 es la frecuencia absoluta menos la frecuencia posterior. En este caso 9, la posterior es la que le sigue, menos 7, eso es 2. Y reemplazamos aquí nada más. Delta 1 nos ha salido 3, sobre delta 1 otra vez que es 3, más delta 2 que es 2. Por el ancho de clase recordemos que es la diferencia, 39 menos 34 es 5. Por acá tenemos 3 por 5, 15 entre 5 y eso nos va a dar 3. Por ello que la moda es 37. Decimos finalmente que el valor de la moda es 37, es decir, el grupo más grande de danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria tiene 37 años. ¿Ya? Ahora te dejamos una situación problemática para que tú practiques todo lo que hemos visto ahora. Decimos la siguiente situación. Las edades de los participantes de una encuesta sobre las preferencias en zonas turísticas del Perú están representadas en la siguiente tabla. Por aquí tenemos las edades, por acá la frecuencia absoluta y unos lugares maravillosos para visitar. Nos piden determinar e interpretar la media, mediana y moda.